Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la obra de José Manuel Ballester. Hola, bienvenidos nuevamente a este ciclo que ya está terminando de artistas contemporáneos del siglo XXI. Y hoy vamos a hablar de la obra de este artista español, nació en 1960, José Manuel Ballester. Él es muy interesante y sobre todo muy oportuno en estos tiempos, porque vamos a ver por qué. Inicialmente él trabajaba como pintor cuando estudió en la escuela, pero luego se decantó por la fotografía y la fotografía urbana, un poco a la emparentado con Arthur Klosinski, según los que vieron el video, los y las. Y luego converge en un híbrido entre la gráfica, la fotografía y la pintura. Más adelante lo vamos a ver. Y comencemos ya de una vez con Ballester. En lo que él se fija es en esta mirada poética que la tiene tan trabajada y tan elaborada como para poder observar en los edificios y en las estructuras con las que cohabita, poder observar estos encuadres abstractos que, si se los presenta de esta manera, pues parecen una especie de pinturas geométricas. Es muy interesante, decía que tiene una especie de parentesco, por ejemplo, que es como de la idea de Arthur Klosinski. Sin embargo, no es tanto como del hallazgo improvisado, como le hace Klosinski, que caminando por la calle se dedica simplemente a transitar, sino tiene como un espíritu mucho más inquisitivo y más calculador, Ballester, para encontrar estos encuadres. Entonces nos presenta convergencias de líneas, de puntos de fuga, la construcción compositiva de diferentes campos de color, los contrastes cromáticos y también pues las luces, las sombras y toda esa riqueza, para que se nos presente como fotografía, como fotopintura, digamos, la convergencia entre lo orgánico y lo sintético, las líneas rectas, como pueden ver aquí, pero también las líneas curvas y pues bueno, nos invita a algo que podríamos hacer incluso como ejercicio, que es la visión curiosa o la visión incluso traviesa con respecto a los espacios que nos están rodeando, para que ustedes también le pongan atención y encuentren sus propios encuadres, no necesariamente fotográficos, me refiero a la actitud de ver. Vamos inmediatamente al Mero Mole de Ballester, que es la obra que lo ha lanzado al estrellato, que son sus espacios ocultos, en donde, si podemos ver, la primera imagen que les voy a mostrar es la Anunciación de Giotto, la Anunciación de la Virgen, donde podemos ver a los personajes en esta narrativa bíblica. Tenemos incluso ahí un pajarito. Y la pieza comparada de Ballester nos muestra a nadie en el retablo y a nadie en la pieza principal. Ni siquiera está el pajarito, que está ahí como de fisgón. Entonces, bueno, tampoco está el rayo de luz, nos dice, esto fue antes, esto fue después, es antes de que llegara el ángel o es después, se fueron a comer, se fueron a echar plática. Los formatos que utiliza Ballester son similares a las obras originales. Entonces, si las obras originales son monumentales, pues Ballester también va a hacer formatos de ese tamaño. Interesante para contextualizar. Vamos a ir entendiendo poco a poco. Si bien Ballester escoge las piezas con mucha precisión, con exactitud, porque busca pues ser también espectacular en la sustracción de los personajes. No vamos a analizar cada pieza original, digamos como la fuente, por separado, porque creo que eso no es tal vez lo más importante. Lo más importante es el resultado, en donde convergen toda la diversidad de piezas que utiliza Ballester para trabajar, convergen en un resultado similar, que es la ausencia. ¿A qué me refiero? En esta pieza, por ejemplo, El Jardín de las Delicias del Bosco, podemos ver
un sinfín de micronarrativas. Aquí vemos una contorsionista, o tal vez es un contorsionista, un pajarito, animales, parecen ratas, parecen caballos, bañistas, hay grullas, pues felinos, personajes que le corresponden a un imaginario fantástico. Y podemos revisar a detalle, centímetro a centímetro, la obra del Bosco, encontrando micronarrativas en esta gran alegoría. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, estas son fantásticas, ¿no? Fantásticas, por supuesto, surreales prácticamente. Lo que vemos en la pieza del Bosco, pues es como post-consumo, ¿no? Como quedan las playas después de Semana Santa en tiempos ordinarios. Hechas un desmadre. Vamos a analizar la pieza El Guernica. El Guernica de Pablo Picasso, una de sus piezas emblemáticas y una de las más importantes de la historia del arte del siglo XX y de las de temática de guerra. Lo que vemos es la tragedia, por supuesto, el bombardeo de Guernica. Lo vemos en los personajes y en la dinámica tan atravesada en el uso de las curvas y de las rectas y de la violencia también que denotan las actitudes de sus personajes. Cuando lo vemos así, vacío, pues nos enfrentamos con un espacio austero, sí, tal vez sombrío también, pero carente de un sentimiento violento, de un sentimiento extremo. Esto fue antes, esto fue después, tuvo que haber sido antes, porque después pues fue el bombardeo. Pero no nos diría mucho. Ahora, hay unas diferencias que quiero que vean muy sutiles. En la mesa, detrás del toro y del pato, hay un jarrón que en la obra original no está. Y eso nos dice que también Ballester se toma sus libertades para hacer pequeñas inclusiones y para lanzarse a tener una especie de microautoría sobre las piezas. Si la pieza, como la original, que mide 3 metros y medio por 7,77, casi 8 metros de ancho, pues la de Ballester va a hacer lo mismo. Va a emular. ¿Se acuerdan del jarroncito que está detrás del toro y del patito? Pues aquí no hay. Eso nos quiere decir que Ballester está jugando también con variaciones. Por lo tanto, no son piezas únicas. Hay variaciones. Lo permite la técnica. ¿Cuál es la técnica? Inicialmente yo creí que Ballester era un genio de la plástica. ¿A qué me refiero? A que trabajaba tanto cubismo como otros estilos. Y definitivamente no. Lo que hace, como en este caso, es trabajar seguramente con un batalloncito de diseñadores gráficos en la sustracción y por supuesto en el completado de estos espacios vacíos para mandarlos a imprimir. No se imprimen sobre papel, se imprimen sobre tela generalmente para que tengan una cercanía más aproximada, ¿no? con la pieza original. Y ni siquiera se imprimen sobre la tela directamente, sino se imprimen sobre una capa de imprimatura. La imprimatura es aquella capa blanca que se le pone a la tela para que sea alcalina, para que por supuesto no tenga el ácido que luego va a modificar los colores, que va a hacer que los amarillos se vuelvan blancos, que los azules se vuelvan morados, sino como es alcalino, pues preserva los colores y también preserva la estructura de la tela, que como tiene juego por la humedad y por los cambios ambientales, o sea, su trama y su urdimbre se extiende y se contrae, puede craquelar la pintura, si es que no tiene un soporte que lo sostenga, un soporte elástico además, y ese soporte lo otorga la imprimatura. Por lo tanto, estas piezas impresas tienen imprimatura y están sobre telas finas, y seguramente sobre un bastidor y bueno, algo parecido a lo que sería una pintura, pero no hay pintura, hay impresión. Es un trabajo de offset y podríamos pues
meterlo en la gráfica digital. Pero muy parecido a la fotografía, parte de allí, y también muy parecido a la pintura. Vemos una pieza de Peter Bruegel, el viejo, Paisaje invernal, y aquí la comparativa. Los personajes que se están divirtiendo ya no están. Todo está vacío. ¿Estarán dentro? ¿O vino unos platillos y sustrajeron a todos para llevárselos? Lo que acabo de decir es precisamente uno de los detonantes más importantes que generan estas piezas. Como las vemos originalmente, nos están diciendo, nos llevan de la mano como espectadores, como si fuéramos lectores que nos van indicando episodio a episodio el devenir de una historia, una narrativa. Nos dicen en este momento qué es lo que está sucediendo y nos insinúan qué es lo que pudiera estar sintiendo, pasando, qué pudiera haber orillado a los personajes a estar ahí. Por supuesto, esta niña es una modelo y el personaje Vermeer, el estudio del artista, está pintándola, ¿no? Es como una versión de autorretrato, digamos, pero él está de espaldas. En la versión donde está vacío de Ballester, pues se fueron a comer unos taquitos, o pues quién sabe. Lo que nos invita es a una nueva narrativa, a una narrativa distinta, que nos hace pensar en diferentes posibilidades, nuevas posibilidades. O tal vez ya crecieron, tal vez ya es simplemente el museo, un siglo después. Sí, sin duda, piezas impactantes. Voy a hacer un ejercicio con ustedes. Vamos a recortar, vamos a ver la pieza de original primero. Déjenme ver, ya, ahora sí. La pieza original, el puerto de Ostia de Claudio de Lorena. En este puerto podemos ver pues personajes, mercaderes, como se dice a los que están navegando. Bueno, personas montadas en las lanchas. Podemos ver gente conversando, gente paseando, gente jugando, etcétera. Ahora vamos a ver el otro lado. A ver, ahí voy. Ahí está. Muy bien. Pues si le quitamos la narrativa, no podemos saber si es un día después o un día antes, a la misma hora. Ya no hay barcos, ya no hay gente. Un holocausto zombie. Pues definitivamente nos invita a crear una nueva historia. Y eso es lo interesante, porque las historias son lo que nosotros nos contamos, lo que a nosotros nos interesa y lo que se supone que nos genera la historia misma. La historia de la humanidad nos genera nuestra propia construcción de identidad. Por lo tanto, si quitamos o si vibramos, digamos, la estabilidad de la historia, de la narrativa, nos quedamos en un momento en el que todo puede ser posible. Y si todo es posible, hay un grado de incertidumbre muy alto que no todos pueden soportar. En esta pieza de Ballester de 3 de mayo, donde se trabaja con el original de Goya, el fusilamiento que podemos ver en esta pues no existe en la de Ballester, pero sí la sangre, por lo tanto estamos hablando de un tiempo posterior. O sea, ya no hablamos de la tragedia, hablamos del luto. Eso es lo que podemos ver. Es la misma hora, pero diferente atmósfera. Ahora hay silencio y no disparos.
Muy bien, vamos a analizar una de mis favoritas, La Última Cena de Leonardo da Vinci. Esta es la versión comparada y por supuesto el mismo formato, es impresionante. Vamos a hablar sobre eso más adelante. En esta pieza de Leonardo da Vinci podemos ver pues la historia bíblica, esta narrativa que habla sobre la última cena como una celebración para la despedida de Jesús con sus 12 discípulos y uno que lo va a traicionar y todos están comiendo pan sin levadura y algo así. En la pieza de Ballester pues están los panes, por supuesto también. Parece que a todos les hicieron una redada y salieron corriendo. Esto es después, ¿cuánto tiempo después? Esto nos habla de un vacío. Lo que nos dice, ya empezamos a entrar en temas mucho más densos de esta propuesta. Lo que nos presenta es una ausencia que puede ser angustiante. Nos presenta una atmósfera que incluso nos puede evocar al eco. Nos puede invitar a imaginar a qué huele. Huele a pan seco, huele a pan cuando se empieza a adquirir moho, a que hay viento, hay brisa, ya no hay murmullos. O esta que es de la balsa de la medusa de Jericó, que es tremenda, también el formato es gigante también. Y en esta, independientemente de que sepan o no la tragedia que está detrás de esta pintura, el paisaje es amenazante. El mar embravecido parece determinado a eliminarnos. El, el cielo no ayuda, también tempestuoso. La balsa que se está deshaciendo, sin duda una sensación, genera una sensación de angustia tremenda. En la original, claro, hay diferencia de balance de blancos, ¿no? Por las fuentes, lo saqué del internet, entonces habrá algunas más cálidas que otras, pero se supone que tienen que ser idénticas. En la original, pues hay la tragedia, pero no es no es la balsa sola con la soledad y nosotros espectadores como únicos testigos. Aquí vemos al grupo de personajes que están compartiendo un destino fatal, el de la deriva y de la hambruna. Les invito a pensar qué es lo que podría suceder, qué es lo que sucedería, quién entraría, quién saldría por esa puerta, de qué edificio se trata, qué temperatura está haciendo, qué hora es, por qué está tan vacío, qué es lo que sucede. Algunos pueden reconocer la obra. El Instituto Nacional de Bellos Memes ya hizo, se la apropió y la está desinfectando. Fuera gente, fuera COVID. Eso es lo divertido y lo interesante también de la obra de Ballester, que independientemente de que conozcas a las meninas de Velázquez, la pieza te dice una nueva, digamos que se refresca y no se refresca al poner la información, sino al quitársela. Y eso ya es interesantísimo, porque nos quita como protagonistas a los seres humanos para poner como protagonista al paisaje. Todo fondo se convierte en protagonista y se convierte en paisaje. Y eso es muy interesante. Y con eso traigo pleito cantado con las selfies. Las selfies en los espacios emblemáticos, en los espacios históricos, por decir en las pirámides de Egipto o de Teotihuacán o en la Torre Eiffel, etcétera, pues las selfies hacen que cualquier paisaje se convierta en fondo y aquello que debería ser importante se subordina ante la presencia de nuestra imagen, que ella de por sí está sobreestimada y está sobreiterada, ¿no? O sea, como está repetida hasta el cansancio. Entonces, lo que nos presenta Ballester son espacios de vacío, espacios de contemplación, espacios de silencio, y que precisamente está conectado con el pensamiento asiático, en donde, por ejemplo, en las esculturas no se las crea, ni mucho menos se las sitúa en cualquier lugar o para cualquier lugar. Tiene que tener un objetivo específico.
el entorno tiene que funcionar junto con la obra, porque es parte de la obra, aquello que rodea. Por decir, a una manzana, si es rojo, pues va a hacer que se pierda la manzana. Si es verde, va a hacer que resalte, por contraste, por complementariedad. Entonces, el entorno es tan importante como el contexto para el sujeto o para el fenómeno. Y eso es parte del pensamiento asiático, y bien lo rescata Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano que vive en Alemania, al hablar sobre la pornografía de la información y la falta de contemplación. Tenemos tanta información y la tenemos tan al alcance a través de Google, Alexa, Siri, YouTube, en donde preguntamos y se nos contesta. Pero lo que necesitamos posiblemente sea un momento de contemplación, un momento de silencio en el que, entre tanto ruido, donde ya no escuchamos nada, nos apacigüe la ansiedad y podamos escuchar nuestra propia voz interior. Ya lo decía, uh, ¿cómo se llama? Ahorita es que grabé este video 3 veces, pero ahorita les digo, María Zambrano, la filósofa española, decía: el hombre trae perdida la realidad y la busca en lo que le rodea, porque es incapaz de mirarse a sí mismo. Y sobre todo en estos tiempos en donde tenemos tanta distracción, pues no nos miramos hacia nosotros mismos, no miramos hacia nuestra propia calidad comunicativa con nosotros mismos. Y en ese aspecto, pues la pandemia, entre sus cosas lastimosamente positivas, nos ha venido a traer un encaramiento con nuestro entorno a fuerza. A partir del confinamiento hemos tenido que ver nuestras paredes y asumir nuestros propios ecos de nuestros espacios vacíos. Hemos tenido que ver si somos habitaciones vacías en relación a nuestros familiares o si somos habitaciones llenas que rebotan el sonido de manera amable y lo absorben. Es una metáfora. O si no, pues también cuando nos aburrimos, que cada vez son menos los momentos en los que nos aburrimos, porque hasta en el baño metemos el celular. Cuando nos aburrimos, también dialogamos, o por lo menos tenemos una interacción con nuestro yo de todo el tiempo, que no está distraído, que está presente. En este aspecto, por ejemplo, El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, que es la obra original, como la pueden ver, pues nos presenta pues una narrativa, ¿no? Que podemos incluso inferir el sonido, la fiesta, la trompeta, la creación. En esta podríamos prácticamente oír el viento, o tal vez algún trino muy lejano, algún graznido, posiblemente el olor, ¿no? El olor a trucha. Entonces nos da una tranquilidad, como una pasividad. Esta es una de sus mejores piezas, bueno, no esta, sino la que le sigue. Esta es una de las mejores piezas de este artista. ¿Por qué? Porque se basa en el tiburón de Damien Hirst, en donde metió en una resina y formaldehído a este tiburón gigante, lo vendió por millones y se está degradando, entonces es una obra tremendamente polémica. Y lo que hace Ballester es pues generar la misma estructura y mostrarla vacía, que es una genialidad porque también nos puede evocar al vacío del arte o al vacío de la significación o de la creación de la realidad, qué es lleno, qué es vacío, o posiblemente la burbuja también del arte actual, o pues bueno, a temáticas incluso mucho más filosóficas. Me parece fantástica. Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que ustedes ven en pantalla? Es un paisaje para la carnita asada. Y pues está tranquilo, a pesar de que esté la luna y esté medio nublado, no necesariamente tiene que ser de noche o atardeciendo, puede ser las 6, 5 de la tarde. Y vemos a lo lejos, pues
se escucha. Diga, bueno, podemos imaginar que se escucha tranquilo, ¿no? Ahora vamos a ver la obra original de Goya. Se llama El Conjuro o Las Brujas. Totalmente diferente. Tenemos un personaje alado que está flanqueado por búhos, brujas que están comiendo fetos, bueno, niños vivos, de hecho parece. Hay una persona que está pues asustando a otra. Adquiere una narrativa completamente distinta. Y eso es una visión fresca de presentar algo que ya conocíamos y que parecía que hubiera sido ya clausurado. Ok, Giorgio di Chirico. Y bueno, muchas más. Me interesaba mucho conversar sobre estas piezas porque me parece que si bien son atemporales porque están situadas, bueno, más bien están relacionadas o referenciadas con imágenes de la historia del arte que nos las hemos apropiado como eternas en la herencia de la información cultural. Las piezas de Ballester también son atemporales porque funcionan en este reconocimiento, sin embargo, nos dicen algo nuevo y en este preciso momento son súper oportunas porque nos están presentando este vacío o este encaramiento que tenemos con nuestros propios pensamientos y con nuestras propias actividades de análisis y de reflexión sobre qué es lo esencial, qué es lo prioritario, qué es lo que nos estaba sobrando, qué es de lo que podemos prescindir, cuáles son a partir de este terremoto del COVID, que es una metáfora, cuáles son las estructuras que han quedado de pie, cuáles se han caído, nuestras relaciones, etcétera. Nos presenta con el vacío, con un vacío que es la posibilidad de las posibilidades. Entonces, sin duda muy interesante, lleno de potencial narrativo y quería compartir eso con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, cuídense, gracias a Empleo Temporal del municipio de Querétaro y a la Casa de la Cultura. Ya se acaba el ciclo, lastimosamente quedan unos poquitos videos y les agradezco mucho que compartan este material porque me ayuda a calmar mi ansiedad y también porque pues lo hago con esfuerzo y con gusto. Me gusta mucho compartir. Y ahorita que no hay trabajo para los artistas, pues por lo menos esto nos da un sentido. Entonces, sus placebos de likes y también el compartir, pues de alguna manera por lo menos echan cotorreo y nos motivan a los productores. Adiós.